Domingo de la 21ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55 y del versículo 60 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerante. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Muy buenos días, es domingo. Es día de que preparemos nuestro corazón para un encuentro con Dios. Y el evangelio del día de hoy es un evangelio que me gusta mucho, me apasiona, me llena de tantas ideas. Es como un geyser donde brota tanta enseñanza y al mismo tiempo brota una invitación a acercarme más y más a Dios. Sabemos que el evangelio de San Juan es un evangelio que utiliza mucho contraste. Es un evangelio a quien le gusta poner el énfasis en quizás polos opuestos entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el día y la noche, y maneja ese lenguaje. El día de hoy en el evangelio no es la excepción. Sin embargo, el contraste no está muy a la vista, sino que más bien está un poco sutil, pero en el fondo es lo mismo. Entre los ídolos a quienes nosotros alimentamos, o entre el verdadero Dios que nos alimenta. ¿A quién seguimos? Escuchemos con atención el evangelio el día de hoy. Dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, ¿algunos de ustedes no creen? En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es un evangelio muy fuerte. Es un evangelio que causó que muchos de los que eran considerados discípulos de Jesús o de la multitud que lo seguía, lo abandonara. ¿Por qué? Porque se les hizo muy fuerte el lenguaje que Jesús estaba hablando. Jesús, hay que entender el contexto. Antes
Antes Jesús había hecho la multiplicación de los panes y mucha gente lo seguía por los milagros, por la cuestión externa. No porque verdaderamente encontraran vida en Él, no porque verdaderamente lo reconocieran como Dios, como el Mesías, sino simplemente porque querían ver un espectáculo, un show, porque comían gratis. Cuando Jesús les empieza a llamar la atención y les invita a que no obren por el alimento perecedero, que va a ser un alimento que después va a reclamar más y más, sino que obraran por el alimento de la vida eterna, que Él ofrece su cuerpo y su sangre. Ojo con esto, porque muchas veces queremos cambiar el evangelio y estarlo torciendo. Si Jesús estuviera hablando con un sentido figurado o como una parábola, la gente no lo hubiera abandonado. Ya Jesús utilizaba mucho el lenguaje parabólico, pero en esta ocasión Él está afirmando, e incluso Él utiliza un ejemplo del maná para explicar la realidad, que Él da el cuerpo, que Él da su sangre como verdadero alimento, como verdadera bebida y que da la vida eterna. Esto es un escándalo para quienes lo escuchan. La gente huye, se va. El día de hoy sucede igual. Porque hay muchos que siguen a Jesús solamente por el espectáculo, por los milagros, por las cuestiones externas. Pero cuando Él habla de lo más importante, de obrar por el alimento a la vida eterna, a muchos no les gusta ese lenguaje. A veces preferimos un evangelio más de la prosperidad, que nos ayude a, no lo sé, a sentirnos bien, en lugar de que nos ayude a mirar a lo eterno, a mirarlo a Él. Y es que efectivamente no habría mejor forma de vivir bien aquí en la tierra si no es mirando a lo eterno. Pensar, por ejemplo, en el diálogo que Jesús tiene con la samaritana, ¿verdad? La samaritana está pensando en agua natural, en agua líquida, en H2O, ¿verdad? Y cuando Jesús le está ofreciendo el agua que la saciará, el agua de la vida eterna, el agua viva. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, ¿verdad? ¿Cómo vas a sacar agua de este pozo? Dame de esa agua. El día de hoy creo que Jesús sigue haciendo la misma invitación, pero para realmente entender lo que Jesús nos dice, tendríamos que ver estas dos dimensiones. O nosotros obramos por el alimento de la vida eterna, o estamos preocupados solamente por el alimento de las cosas terrenales. Si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. Si tú comes de un alimento terrenal, vas a volver a tener hambre. Y claro, esto lo podemos entender de una manera física. Pero si tú buscas la felicidad en cosas terrenales, te van a decepcionar. Si tú buscas el amor en cuestiones terrenales, te van a lastimar, te van a herir. Si tú buscaras la plenitud, la paz, la vocación, el propósito de tu vida en cuestiones de la tierra, vas a quedar anclado, limitado. Tus aspiraciones más profundas son eternas y no puedes encontrar paz y descanso en tus aspiraciones eternas tratando de llenarlas con cosas perecederas, con cosas que se acaban. ¿Qué es lo que nos mueve en nuestra vida el día de hoy? Estamos trabajando para mantener ídolos que demandan nuestra vida, que demandan nuestro tiempo, que nos exigen trabajar horas extras para poder mantener los caprichos de un estatus social y la moda que va a pasar muy rápido, o para poder comprar el último aparato electrónico que ya tiene fecha de caducidad aún antes de ser estrenado. ¿No sería mejor buscar al verdadero Dios, que es el que nos da palabras de vida eterna y que es el que se nos da como alimento de vida? Ahí es donde muchos de los que lo seguían lo rechazan. Y el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Muchos de los que se llaman cristianos rechazan este tipo de enseñanza. Y sabemos que los cristianos, desde los primeros siglos, desde el primer momento en que Jesús instituyó la Eucaristía, han profesado la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No es invento de algún papa, es el deseo de Jesús darse él mismo como alimento,
porque Él es el único que sacia nuestro corazón. Cuando la multitud se va, Jesús voltea y ve a los 12. Hagamos cuentas, más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, seguían a Jesús. Y cuando Él hace estas afirmaciones, lo abandonan y quedan 12. 5,000, 12. 5,000, 12. ¡Wow! Es un gran contraste. Y sin embargo, Jesús prefiere tener pocos de gran calidad que tener muchos que solamente vivan del espectáculo. Hoy, ¿de qué grupo eres? ¿De los que solamente siguen a Jesús por las cosas que les agrada, el espectáculo, los milagros? ¿O sigues a Jesús porque Él te da el pan de vida eterna? Porque Él está ahí, saciando tus aspiraciones más profundas. Por este Dios que se da Él mismo como alimento, y no por aquellos falsos dioses que nos quitan la vida y ni cuenta nos damos. Pedro le contesta a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús es bien claro: ¿y ustedes no se van a ir? ¿A quién iremos? Y es lo mismo que hoy podemos decir: ¿a quién vamos a ir? ¿Quién puede saciar tu corazón? A veces, últimamente, he estado escuchando muchas ideas equivocadas de gente triste, de dos oposiciones que parece que están en las redes sociales. Una que es solamente vive este mundo y ánclate a este mundo, como si fueras una pieza del mercado. Y otra posición que es como aquellos que te lavan el cerebro para que te encadenes en cuestiones pasajeras y no trabajes y no te superes. Las dos cuestiones que se contradicen en realidad son parte de lo mismo. Nuestra mirada no está en las cosas de la tierra. Nosotros, porque creemos en Jesús, nos superamos día con día. ¿Y a quién vamos a ir si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos resucita, el Dios que sacia lo más profundo de nuestro corazón, que sea Él, y en el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que saber muy bien a quién vamos, a quién acudimos cuando necesitamos algo. Si tu carro se descompone, tú vas al mecánico. Si tú tienes hambre, quizás vas a un restaurante. Pero si quieres llenar una aspiración muy profunda de tu corazón, no vayas al mecánico y tampoco vayas a la tienda y tampoco escuches palabras de gente que al final de cuentas, también como tú, como yo, nos vamos a acabar. Más bien escuchemos al único que tiene palabras de vida eterna. Y ese es Jesús, el que nos da vida cuando le escuchamos a Él. Que tengas un excelente día.